Hola a todos y bienvenidos a uno de los últimos vídeos del curso de DaVinci Resolve. Por fin estamos llegando al final y vamos a ver el último módulo, el módulo llamado entrega. Aquí es donde una vez que hemos acabado con toda la edición de vídeo, hemos aplicado efectos, transiciones y todos los títulos y demás, vamos a acabar de cocinarlo todo para poder renderizarlo en el formato que nos interese. Entonces, si nos vamos ya a la última interfaz, vamos al último módulo, vemos que nos aparece lo siguiente. Evidentemente aquí tenemos opciones como al principio, como la de reducir, que de esta manera dejaremos siempre libre la línea de tiempo, o por lo contrario, ajustamos un poquito la pantalla para que podamos ver de forma correcta el módulo de ajuste. Antes de pasar a explicar los módulos que hay de renderización, veremos que tenemos el módulo cinta, que esto sería para, en vez de renderizarlo de forma digital en el propio ordenador, si tenemos conectado algún dispositivo de Blackmagic, podemos exportar el proyecto de forma mecánica, es decir, podremos hacer la renderización a otro dispositivo. Y por último, aquí en la parte de la izquierda tendríamos el apartado de clips. Esto es como en el apartado de color o de fusión, que podíamos verlo en clips, y en el caso de que tuviera algún efecto, veríamos aquí el iconito que nos aparecía de que tiene algún efecto o fusión aplicado. Aquí en la parte central podemos ver la vista previa de lo que vamos a ir a renderizar. En este caso es algo muy pequeño porque es simplemente un clip. Y en la parte derecha tendríamos el mismo botón que nos sirve para ampliar o reducir la cola de procesamiento, que es donde iremos acumulando las tareas para renderizar. Ahora lo vamos a ver todo y verás que es mucho más sencillo de lo que parece. Voy a poner un segundo clip en la línea de tiempo para que veamos la diferencia. Ahora al tener los dos clips seleccionados, en la línea de tiempo vemos ya que nos aparecen aquí los dos. ¿Qué es lo que tenemos en la pantalla de ajuste de renderización? Lo primero que puedes ver es que tienes como plantillas predefinidas con los formatos correctos para las plataformas. Es decir, si ahora por ejemplo yo quisiera renderizar un vídeo para YouTube, pues tendríamos aquí los ajustes básicos. Incluso dándole a esta pestañita al lado del icono, podemos elegir la resolución. Pero si no, una vez que lo seleccionas, tenemos aquí los ajustes básicos. Puedes ponerle aquí el nombre al título del vídeo. Aquí obviamente seleccionaríamos la ubicación donde queremos renderizarlo, le das a buscar y se abre el explorador. Y aquí pues tendríamos la configuración de la resolución, que la puedes personalizar o si no coger una por defecto. En YouTube suele ser o el Full HD, que es el de 1080, o si no nos iríamos al 4K. La tasa de fotogramas por segundo. Aquí los formatos que permite la plataforma de YouTube, el MP4 y el QuickTime. El códec de vídeo, que al final acabaríamos escogiendo entre uno de estos dos, que lo bueno que tienen es que además de que son súper estándar, funciona en cualquier dispositivo y suele ocupar bastante menos que otros formatos en el momento de renderizar, perdiendo eso sí muy poca calidad. Aquí por defecto, por ejemplo, el códec de audio que nos aparece es el AAC, que es el más utilizado, ya que es muy comprimido y ocupa poquísimo. También tendríamos ahora en estas últimas versiones la opción de poder automáticamente subirlo a la cuenta de YouTube. Aquí tendríamos que vincular la red social al programa, pero bueno, como al final vas a acabar siempre teniendo que modificar muchísimos más parámetros una vez que subes el vídeo a YouTube, al final es una cosa que no suelo utilizar para nada. Yo renderizo el vídeo, después aparte lo reviso, y una vez que lo he revisado lo subo manualmente a YouTube, porque siempre hay cosas que después pues querrás modificar. Aquí pues tendrías para modificar el título, la descripción, la visibilidad si ya lo quieres público, si lo quieres sin publicar o privado, y la categoría. Como te digo, es bastante limitado y al final luego una vez que lo tengas subido, aunque sea en privado, vas a tener que modificar cosas. Pero bueno, que sepas que la opción la tienes, al igual que con Vimeo, Twitter, Dropbox, y además incluso podemos exportarlo para otros programas. Imagínate que quieres hacer aquí la edición o el etalonaje y después continuar pues en Final Cut, porque a lo mejor es tu editor favorito, y lo mismo con audio, que además de poder renderizarlo sin el vídeo, simplemente con el audio, también lo podemos enviar a Pro Tools. Si nos vamos a la opción de personalizado, aquí al final podemos toquetear unas cuantas cosillas más que si eliges una plantilla para las redes sociales. Aquí además de escoger el nombre, la ubicación, podemos elegir por ejemplo renderizar un solo clip, que sería renderizar el vídeo por completo, o por clips individuales. Esta opción lo que hace es, nos va separando cada clip en una renderización aparte. Es decir, si tenemos en este caso el vídeo con dos clips, pues nos haría dos renderizaciones de los clips por separado. Esto es por si después pues queremos acabar de editarlo en otro programa o tenemos que enviarle el material renderizado a otra persona porque es un trabajo compartido o lo que sea y tiene que acabar de hacerle unos retoques en otro programa. Pues en lugar de ir seleccionando, voy a dejarlo marcado en el clip, en lugar de ir seleccionando zonas a renderizar, pues marcamos esta opción y nos lo separa. Después aquí podemos seleccionar si queremos el vídeo completo, si queremos que sea simplemente audio
o en archivo. Por defecto nos aparece el formato el H264, que como te digo funciona en prácticamente todos los dispositivos, pierde un poquito de calidad, pero también lo compensa porque el fichero pesa poquísimo. En cambio, si lo que quieres es una definición sin prácticamente compresión, deberías seleccionar uno de estos dos códecs de vídeo. Te va a ocupar muchísimo más el fichero, pero no va a perder nada de calidad. Entonces ya tienes que valorar un poquito según el tema de entrega que necesitas, qué calidad, qué tipo de calidad necesitas para este proyecto. Además, por ejemplo, verás que en la línea de tiempo nos aparece otra vez la selección tanto de entrada como de salida, que esto lo podemos hacer moviendo la flechita desde aquí, los dos puntitos, o como ya sabes, si yo me voy a la zona que yo quiero y le doy a la I, me marca la entrada, y en la zona de salida si le marco la O, me marca la salida. Entonces quiere decir que me va a renderizar, me va a exportar solo este fragmento de vídeo. Si por lo contrario quiero que sea la línea de tiempo por completo, le damos a toda la línea y de esta forma todo el proyecto me lo va a renderizar. En este caso, para que veamos el ejemplo, voy a seleccionar simplemente un trocito para renderizar, el título que se llame test01, y entonces cuando hemos escogido el tipo de renderización que queramos, mira, voy a hacerlo más fácil, voy a poner incluso este método, YouTube. Ya me viene por defecto todo, quiero esta parte únicamente, entonces una vez que lo hemos terminado ya, le daríamos a agregar a la cola de procesamiento. ¿Qué va a hacer esto? Nos envía aquí, donde pone cola, una tarea que está pendiente. Para que lo veamos incluso más claro, imagínate que este trozo también lo quiero renderizar. Lo vamos a llamar test 2. Serían dos vídeos separados. Le vuelvo a dar a agregar a la cola y tengo dos tareas pendientes. Este sería el vídeo 1, que le podemos cambiar el nombre si queremos. Vídeo YouTube. Y esto imagínate que bueno, es tu segunda parte del vídeo que has renderizado aquí. Pues esto lo podemos eliminar de la cola de procesamiento o renderizar. En el caso de que quieras renderizar uno, marcaríamos aquí la tarea, en este caso el vídeo que queremos renderizar. Pues imagínate que quieres este. Le das a renderizar y ya está. ¿Que quiero los dos? Marcaría los dos, le damos a renderizar y nos haría los dos vídeos. Ahora, por ejemplo, vemos cómo nos ha hecho los dos renders en un momento, porque a ver, los fragmentos eran ridículos, eran muy pequeños y además lo he puesto con calidad estándar. Y como te digo, puedes vaciar la cola de procesamiento en cualquier momento. Al final creo que es bastante intuitivo y es muy sencillo de utilizar, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos las plantillas y gracias a esto es muy fácil acertar con el formato que queremos. Porque de hecho has visto que no te deja escoger otros. Si lo quiero para YouTube, lo que me admite esta plataforma es esto. Pues básicamente me dice que lo ponga de esta forma y ya está. Puedes configurar 4 cosillas, pero lo justito. Le damos a agregar a la cola de procesamiento. De hecho, como estoy haciéndolo de la misma forma que hemos renderizado el último vídeo, me dice si quiero reemplazarlo. Pues le voy a decir que sí. Y me vuelve a generar aquí una nueva tarea pendiente, que sería el nuevo render que tengo aquí pendiente de hacer. Le volvería a dar al botón de renderizar todo y ya lo tendríamos. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!